Al igual que ocurre con la poesía, la narrativa del siglo XX, nuestra narrativa, incapaz de superar las cimas de la novela decimonónica, debe buscar nuevos caminos que muchos de ellos están llenos de innovaciones formales, experimentalismos y ciertas audacias narrativas. El resultado entonces es la aparición de novelas difíciles y obscuras, incluso, ¿cómo decirlo?, crípticas. La transformación radical del punto de vista, sobre todo en ese monólogo interior o libre fluir de la conciencia que sumerge la narración en un universo infinito de los protagonistas, la complejidad formal y del lenguaje, muchas de ellas nos reflejan las angustias, las inquietudes de nuestro hombre moderno, de nuestro hombre actual, que ha perdido gran parte de las referencias que le anclaban a la existencia y que sufre los avatares de la historia, las crueles guerras, los cracks económicos, la persecución de los poderosos, los holocaustos y los pogromos. Entonces, ya nada será igual en este convulso siglo XX. Y la narrativa se convertirá en un notario y testigo de una nueva realidad que a lo largo se traducirá en una publicación de novelas monumentales y magníficas. En estos próximos capítulos, aquí en Crónica Lunares de Sun, en nuestra sección de Lunae Dies, analizaremos la obra de Marcel Proust, una de ellas de las más conocidas, En busca del tiempo perdido. También hablaremos de La metamorfosis de Franz Kafka, de Ulises de James Joyce, de Thomas Mann, su novela maravillosa y muy conocida, La montaña mágica, de Francis Scott Fitzgerald, El gran Gatsby, de William Faulkner, El ruido y la furia, de este gran maestro que yo admiro tanto, con su libro El Aleph, de Jorge Luis Borges, de John Steinbeck, Al este del Edén, con su novelita, de Vladimir Nabokov, con su gran novela Lolita, de Günter Grass, con El tambor de hojalata, de Julio Cortázar, y me pongo de pie en este momento, con su novela más lograda y una de las magníficas obras de este siglo XX, Rayuela, y con el maestro Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Muchas de estas quizás ya las conocen, muchas de estas me acompañarán ustedes, lunares, en este recorrido de las próximas semanas, ya para terminar nuestra sección de Lunae Dies, al menos con este formato que tenemos. Y pues nada, ¿qué les parece si el día de hoy comenzamos aquí en Lunae Dies, en Crónica Lunares, con En busca del tiempo perdido de Marcel Proust? Yo soy Irving Sun, esto, como ya escucharon, se llama Crónica Lunares. Espero que se encuentren muy bien, ya por terminar el año, también estamos por terminar el año 2021, año del Señor, y pues nada, vamos a escuchar nuestro intro y comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Park. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. A veces estamos demasiado dispuestos a creer que el presente es el único estado posible de las cosas, nos decía Marcel Proust, quizás en un punto de asombro en la voz, pues para él el tiempo era el fluir constante, imposible de dividir, que los hombres percibimos como un todo, de forma que el pasado y el presente poseen la misma realidad. Para Proust,
Los recuerdos reavivados por el poder evocador de una simple Magdalena, claro, si hablamos de la famosa Magdalena de Proust, son tan reales y estaban tan presentes como en el acto físico de saborearla. Pero bueno, vayamos por partes. Marcel Proust es un autor complejo, difícil, obsesivo, pero también es un lúcido renovador de la narrativa contemporánea. Había nacido en el año de 1871 en Auriel, París, en una familia acomodada, como muchos de su época. Fue enfermizo y sensible. Recibió una esmerada educación en los mejores colegios de Francia. Comenzó a estudiar Derecho en la Sorbona, pero se sentía demasiado atraído por la regalada vida de la alta burguesía parisina, demasiado fascinado por los placeres mundanos como para concentrarse en los estudios, y prefería frecuentar los salones de moda y también participar en las tertulias literarias, como muchos también. En realidad, la vida despreocupada del brillante joven escondía una profunda indecisión. Proust, muy sensible al éxito social, dudaba entre emprender una carrera diplomática, lo que le aseguraría una vida mundana, o dedicarse a la literatura, actividad que para él solo era posible realizar en, como decían, la obscuridad y el silencio. Esto es, sin contacto con el mundo placentero y despreocupado que tanto le subyugaba. Eligió la literatura e hizo honor a su compromiso. Se retiró del mundo para dedicarse a escribir, y en 1896 publicó su primera obra, Los placeres y los días, que pasó, claro, sin pena ni gloria. Después las cosas se complicaron. Ya en 1905 falleció su madre, con la que tenía un lazo muy unido. Proust, profundamente deprimido, se encerró en su piso de París y se dedicó en cuerpo y alma a su gran proyecto, el libro del cual hablaremos el día de hoy a detalle, En busca del tiempo perdido. Durante años, prácticamente aislado en una habitación con las paredes forradas de corcho, trabajando de noche, ingiriendo cantidades colosales de café y redactando las más de 3,000 páginas de los 7 tomos de su obra maestra, y ya en 1919, la publicación de su segundo tomo, A la sombra de las muchachas en flor, le valió el premio Goncourt. Este gran autor, este gran personaje, falleció en 1922 de una bronquitis. Los últimos volúmenes de sus obras fueron publicados por su hermano Robert, tras ya su fallecimiento. ¿Qué tal si en este momento vamos a hacer una pequeña pausa? Pero es una pequeñísima pausa para que ustedes se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajes, para que nos sigan en las diferentes plataformas que tenemos. Nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Izún en todas y cada una de ellas. Recuerden, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Bueno, y nos pueden descargar también en las diferentes plataformas de audio y podcast, como las más conocidas. Spotify, iTunes, y en Speaker, en iHeartRadio, en Google Podcast. Cualquier lugar donde ustedes nos busquen así como Crónica Lunares de Izún, ahí nos encuentran. Vamos a hacer nuestra primera pausa de aquí del programa, como les comento, y regresamos ahora sí de lleno con esta obra, esta gran obra, que es extensísima, pero también un poquito complicada, pero vamos a tratar de desmarañarla. ¿Les parece? Vamos a nuestra pausa y regresamos. Como bien sabemos, En busca del tiempo perdido es un largo monólogo interior, escrito en primera persona, que describe con un minucioso detallismo la vida interior y exterior de un hombre ocioso de la alta sociedad parisina. En esta obra, que está formada por 7 novelas, algunas de un solo volumen y otras divididas en 2,
como por ejemplo El camino de Swan, que es la primera, la publicó en 1913 y contiene las claves de la forma de escribir de Proust, lo que es el conocido monólogo poético, la reflexión, entre tantas otras cosas. El simple hecho de saborear una magdalena provoca en Charles Swan, el protagonista, ¿cómo decirlo? Una larguísima cadena de recuerdos que le retrotraen a su infancia y al descubrimiento de la vida aristocrática de los duques de Gourmans. A la sombra de las muchachas de flor, que es su segundo volumen, publicada en 1919, cuenta las aventuras del adolescente Charles Swan durante sus vacaciones en el balneario de Baalbek, donde conoce a una muchacha llamada Albertine, que le inicia en el despertar sexual. En el siguiente libro, El mundo de Gourmans, publicado en 2 volúmenes, ya fue en 1920 y en 1921, que es su tercera obra, como ya dijimos, se centra en los duques de Gourmans, y en ella nuestro autor nos presenta un retrato desolador de la frivolidad y la decadencia de la aristocracia francesa en las últimas décadas del siglo XIX. Y pues bueno, en esta obra reaparece Swann y Albertine. En su cuarta obra, que es Sodoma y Gomorra, también que se publicó en 2 volúmenes, uno de ellos en 1921 y el otro al siguiente año, en 1922, continúa con la demoledora crítica de la aristocracia, un conjunto de individuos profundamente viciosos, corruptos y depravados que se dedican a la exclusiva de satisfacer sus sentidos. En esta obra narra la pasión del barón de Charlus por el violinista Morel y se replantea el amor de Swann por Albertine, ya que ésta ha estado manteniendo relaciones con Madame de Villapiricis. En su quinta obra, la llamada La prisionera, que esta apareció en 1923, ya después de la muerte de Proust, Albertine y Swann viven juntos en París. Swann ya no la ama, claro, pero no puede vivir sin ella, y sufre de celos porque sospecha de su lesbianismo. Y cuando el barón de Charlus organiza una velada con Morel como violinista, Swann teme que Albertine acuda para verse con su amante y le prohíbe ir. Albertine, que por supuesto es muy técnica en sus decisiones, pues acude a esta fiesta. En su sexta obra, una obra que está dividida en 2 volúmenes, llamada La fugitiva, que es de 1925, Albertine escapa de Swann y este se desespera. Intenta recuperarla, pero ella muere en un accidente, y tras su fallecimiento, Swann descubre que Albertine se relaciona con varias mujeres, que se despreciaba a sí mismo y que esperaba que él la redimiese. En la última obra, esta última y séptima obra llamada El tiempo recobrado, también publicada en 2 volúmenes de 1927, tras un prolongado reposo debido a una enfermedad, Swann regresa a París devastado por la guerra y se da cuenta de lo vacío del mundo en el que ha vivido y comprende que solo la literatura puede salvarle. Comienza entonces a escribir una gran obra que con ello tratará de redimirse, pero que no es sino la que concluye con este volumen. Vamos a hacer nuestra pausa aquí en esta sección porque quiero comentarles, para todos esos lunares que se han tomado el tiempo de seguirnos a lo largo de estos 3 años que hemos estado aquí y casi por terminar el año, quiero comentarles que ya tenemos nuestra sección de donaciones. Bueno, más que una sección de donaciones, tenemos una plataforma aquí en PayPal que nos encuentran así como Irving Sun.
en PayPal para las personas que quieran hacer alguna donación. Cualquier dólar que ustedes quieran poner desde cualquier lugar donde nos estén escuchando va a ser muy bien recibido aquí porque nos da un cierto estímulo. A pesar de que yo siempre les he dicho que esto lo hago con muchísimo gusto, de todos modos, nos crea un cierto estímulo. Y esto lo hicimos más porque muchos de estos lunares nos han dicho, oye, ¿y cómo puedo cooperar con el programa? ¿Cómo puedo, de cierto modo, agradecer el tiempo que nos has estado siguiendo aquí, que nos has estado comentando sobre los libros, que nos has tenido diferentes temas? Y pues me di a la tarea de abrir una sesión en PayPal, donde ustedes pueden encontrarme como Irving Sun, y quien guste puede hacer su donación. Y pues nada, esta sección es patrocinada por Crónica Lunares de Sun. Y pues vamos a nuestra pausa y regresamos con nuestras claves de lectura. En busca del tiempo perdido, como bien sabemos, no es una de esas obras que se leen para pasar el rato. Con ella nos pasa algo realmente curioso. Todo el mundo la conoce, todo el mundo ha sabido, ha escuchado de ella, pero la verdad muy pocos la han leído, al menos de forma completa. Algo comprensible si se tiene en cuenta tanto su extensión como la complejidad de su desarrollo. Este largo monólogo que, a imitación de nuestros pensamientos, va y viene sin orden aparente, como todo un laberinto. Y aunque en realidad en busca del tiempo perdido es todo un reto para el lector, el mismo Proust afirmaba que su meta era muy difícil de alcanzar, de reflejar la realidad a través de la observación minuciosa del comportamiento de las personas, en el estilo de Flaubert, claro. Pero para conseguirlo, empleó una técnica entonces revolucionaria, que será imitada después por muchos otros autores. El monólogo interior, el libre fluir del inconsciente, reproducido de forma magistral mediante el empleo de frases extraordinariamente largas, repletas de meandros, recodos y escollos. Es el discurrir de cortapisas del pensamiento que realiza asociaciones, que cambia de rumbo, que retrocede, que retoma, en un vaivén sin orden aparente. Y esta técnica, sin embargo, nos resulta perfecta para estos propósitos. Por una parte, Proust traza la trayectoria de su personaje llamado Swann desde la infancia hasta la que se da cuenta de que quiere dedicarse a escribir. Y no cuesta mucho seguir este argumento con su propia trayectoria vital, su deslumbramiento por el mundo de la aristocracia parisina y también su desencanto. Y por otra parte, también Proust nos explora los abismos de la psique, profundiza en el inconsciente y en las motivaciones más ocultas de nuestros actos, de nuestros propios actos. Obsesionado también por el tiempo, busca en la memoria intuitiva el hilo conductor de nuestro comportamiento, una clave para entender nuestros actos. El tiempo crea una realidad, tamiza la memoria y da forma a nuestros actos, ¿no lo creen? Proust no es nada sencillo. Su obra es colosal, titánica. ¿Cómo decirlo? Tan revolucionaria que abrió los ojos de generaciones de escritores a una nueva forma de narrar. Esta es su virtud, su indiscutible mérito, y más allá de la facilidad o dificultad de su lectura, en cierta forma, fue un osado explorador que se adentró por territorios inexplorados a los de nuestro interior. Proust era tan extremadamente detallista que sus primeros lectores no sabían bien cómo reaccionar ante lo que se encontraban. Lo que a algunos les parecía asombroso, a otros les resultaba simplemente insufrible. Tal vez fue
el comentario de André Gide, lector de la editorial Guillermant, que devolvió el primer libro de la serie al editor con un comentario que no dejaba dudas sobre su impresión, que dice así: no puedo comprender que un señor pueda emplear 30 páginas para describir cómo da vueltas y más vueltas en su cama antes de encontrar el sueño. Digamos en su descargo que más tarde se arrepintió de su comentario, claro. Su propio hermano era también consciente de las dificultades que encerraba la obra de Proust y decía lo siguiente: lo triste es que las personas tengan que estar muy enfermas o tengan que haberse roto una pierna para disfrutar de la ocasión de leer En busca del tiempo perdido. Y claro, no le faltaba razón. La frase más larga tiene 424 palabras. Si la midiéramos, alcanzarían los 4 metros de longitud. Aquí tengo otra anécdota. ¿La quieren escuchar? Proust, como bien sabemos, escribía de noche. Se ponía una pijama, se embutía un grueso jersey de lana, se sentaba en la cama y ahí se ponía a trabajar sobre las piernas, sin preocuparse por la incomodidad de la postura. Escribía deprisa con una pluma de marca Sergeant Major, y en la mesita siempre tenía 15 plumas dispuestas para no tener que agacharse a recoger la que estuviera utilizando si se le caía. Lo que al parecer debía de ser bastante frecuente, porque si no, no tendría tantas, ¿no? También tenía en la mesita 2 tinteros de vidrio y un reloj de péndulo. Así, aguantaba hasta las 7 de la mañana, hora en la que solía caer rendido por el sueño y el agotamiento. Si la técnica del monólogo, ese monólogo interior, ese fluir del inconsciente que caracteriza la obra de James Joyce, es una técnica muy, ¿cómo decirlo?, sugerente para el escritor, pues también nos permite expresar de forma directa los más íntimos sentimientos del protagonista. El vaivén del pensamiento que conforma nuestra más personal realidad. No fue Joyce, si lo viéramos de un modo, el primero en usarla, bien lo sabemos. Se le atribuye esta técnica al francés Édouard Dujardin, que publicó en 1888 Les Laudiers sans copas. Un autor también un poquito más cercano a nosotros es Luis Martín Santos, cuya novela Tiempo de silencio, de lectura obligatoria, claro, para conocer el movimiento del realismo social, renovó el panorama literario español en 1962. Martín Santos introdujo en su obra el uso del monólogo interior, el estilo indirecto, libre y el fluido de la conciencia. El protagonista en esta obra es Pedro, un joven médico y investigador madrileño de finales de la década de 1940, una época que se caracterizaba por la miseria y la postración que siguieron a la guerra civil y de la cual, pues, hace menciones en este libro. Y, pues nada, quiero mandarles un abrazo a todas esas personitas que se han tomado el tiempo para escucharnos a lo largo de todo estos 3 años que hemos cumplido aquí en Crónica Lunares Dizun. Recuerden que este día lunes 12 de diciembre, en los días lunes de Lunae Dice, como tenemos de subnombre, de subtítulo aquí los programas de estos, para dividirlos un poquito, porque se trata de literatura en este día. Lo hacemos con tanto amor, con tanto gusto. Es uno de los días que más disfruto en hacer. Realmente todos los días que hago aquí esto, pues me gustan mucho, pero hay unos temas que disfruto mucho más que otros. Los espero la próxima semana, que vamos a hablar de la metamorfosis de Franz Kafka.
Estamos por terminar el año, como les decía. Ya estamos por terminar el 2021 en este diciembre. Espero que estén disfrutando estas fechas. Espero que ahora sí podamos acercarnos un poco a nuestra familia. Creo que va a ser el primer año que pues se ha levantado de cierto modo las restricciones de la pandemia, y el cual pues eso nos hace sentir contentos, un poquito más seguros, porque la mayoría de nosotros ya tenemos la vacuna y vamos a poder compartir con nuestra familia la cena de Nochebuena y pues la Navidad también, los regalos, los abrazos que más nos han hecho falta a lo largo de todo este tiempo. Y pues nada, quiero mandarles un caluroso abrazo a la gente que nos escucha allá en Jamaica, esa pequeña isla que está aquí en el Caribe mexicano, en el Caribe del Atlántico. Sí, pues está aquí cerquita de nosotros. Y a todos ellos, esos jamaiquinos que nos han estado siguiendo, les agradezco mucho, un abrazo muy grandote, y sobre todo a la gente que se ha tomado el tiempo de estarnos apoyando con sus donaciones en PayPal. Y pues ahora sí, me despido mandándoles muchos besos, muchos abrazos. Yo soy Irving Sun, esto es Crónicas Lunares. Nos escuchamos la próxima semana con La Metamorfosis de Franz Kafka, un librito pequeñito pero muy descubridor de nuestra conciencia también, porque ahorita en esta entrada del siglo XX, con estos libros, claro, con esta sección que tenemos para finalizar el año y empezar el próximo, estas últimas semanas vamos a hablar un poquito del consciente o del subconsciente. Y pues la próxima semana La Metamorfosis de Franz Kafka. Esto es Crónicas Lunares. Ya dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, y a mí me encanta que me estén escuchando. Y pues los escucho porque muchos también me dejan sus mensajes en WhatsApp, en Telegram también, como Crónicas Lunares de Sun. Nos pueden encontrar ahí en un grupo que tenemos en Telegram y en las diferentes plataformas. Yo soy Irving Sun, esto es Crónicas Lunares, y ahora sí, ya me voy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.